Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto saludarlos. Nuestra clase de hoy es tópicos conflictivos entre la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Riesgos del Trabajo frente a la situación de salud en el ámbito de la siniestralidad laboral, a cargo de la doctora Daniela Fabier. Les cuento un poco el currículum de la doctora antes de comenzar. Es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, relatora de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, ex becaria de la Universidad de Castilla de la Mancha, Toledo, España. Perdón, ex becaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, en la especialización para expertos latinoamericanos en Derecho Laboral. Es profesora adjunta de Derecho Civil y profesora de posgrado en Derecho Laboral, invitada por varias universidades nacionales. Publicista, conferencista y expositora en encuentros provinciales, nacionales e internacionales. También es miembro fundadora de la Escuela Cordillerana de Derecho Laboral, de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo y de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza. Bueno, antes de darle la palabra a Daniela, les comento que los participantes son silenciados. Si hay preguntas, de todas formas hay un espacio que brindamos al final de la exposición, que pueden hacerlas mediante el chat. Y también estamos en Facebook Live, así que si hay gente que nos ve en esa plataforma y tiene preguntas, puede hacer un comentario en la publicación y yo se la paso a la doctora. Bueno, dicho esto, a ver, Daniela, sí. Daniela, ahí creo que puedes reactivar el audio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchás ahí? Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la presentación, Federico. Bueno, un placer estar acá en este espacio tan importante que además distribuye tanta información doctrinaria y jurisprudencial de alto nivel. Así que para mí es un placer poder estar en este espacio y ojalá, bueno, que dé un dato que pueda servir, porque a mí me da un poco apuro que siempre te piden, viste, los antecedentes, porque la gente quiere saber de dónde venís. Sí, Pero sí, claro, el claro. tema, ¿viste? Pero el tema es que si yo no te doy una charla más o menos interesante, si todos esos papeles que tiene, ¿para qué sirven? Pero bueno, No, esa es no. la cosa. Entonces vamos a tratar, me da un apuro porque va a levantar el nivel. Entonces tengo que tratar de dar una cosa re importante para que realmente digan, qué bueno, qué bueno. Confío Así que que voy a sí, tratar de confío que dejar en sí. eso. Bueno, yo también, ¿viste? Confío en que te voy a dejar bien. Y a Irene, por supuesto, que me invitó, así que muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras, compartimos pantalla para compartir el Power que traje. Dale, sí, ¿Te sí, sí. parece? Dale. Yo, si ves gente que se quiere unir, vos seguí adelante que yo estoy atrás habilitándola. Porque sos anfitriona y ahora te va a aparecer Bueno, bien. bueno, perfecto. Ahí O sea que salimos. vos vas a poder admitirlas, porque si no yo las veo y las ando tildando para que entren, pero no. O sea, si los ves y lo haces, no hay drama. O sea, yo estoy atrás haciéndolo, así que si te distrae, vos Bueno, fijate, yo lo hago. Yo estoy atrás. Acá hay gente de Paraná, de Chubut, bueno, Mendoza, Santa perfecto. Fe. Muy federales estamos hoy, ¿eh? Hay de todos lados. Impresionante. No, impresionante, impresionante, me encanta, me alegra muchísimo. Después Gracias a tenemos que ir todos. presencial a todos esos lugares, tipo de despedida de los chalchaleros. Claro, Que era ir todo. recorriendo. Y hacemos recorrido ahí, ¿viste? Sí, sí. Por las dudas que ha generado seguramente la charla. Bueno, vamos a iniciar y vamos a dejar de reír un rato. Vamos a empezar con lo serio. Vamos a empezar con lo serio, si no, así para que atajé a la doctora. Ay, qué risa. Bueno, Ahí se ve perfecto. ¿es perfecto? Sí, sí, Bueno. sí. Bueno, arrancamos nomás. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Hablar de esta conflictividad, posible conflictividad, más que posible, bastante real, entre la ley de riesgo del trabajo y la ley de control de trabajo cuando trabajamos el tema de licencias, ¿no? Que aparecen a raíz de una siniestralidad laboral.
¿no? Para eso me parece importante indagar un poquito con el tema de la ley de contrato de trabajo previamente, para luego saber y poder analizar mejor esta posible o no compatibilización entre ambos sistemas. Pero eso te propongo recordar algunos puntos para que distingas bien cuando estamos hablando de enfermedad inculpable, cuando estamos hablando de siniestralidad laboral. Porque eso te va a ayudar para que entiendas mejor esta posición que yo te traigo, que es una propuesta más, pueden haber otras, superadoras seguramente, para poder solucionar este conflicto que se da. Primero, voy a partir de algo que parece que es una tontería y que ya está recontra superado. Es el tema de la inculpabilidad, pero me sirve para que luego analicemos mejor la compatibilidad del sistema. Cuando hablamos de la inculpabilidad, siempre estamos hablando de una dolencia extraña o ajena al trabajo, pero también, ojo, que parte de la doctrina en algún momento ha pensado que también es la falta de culpa del trabajador en el siniestro, ¿no? En el hecho que le genera esa dolencia. Fíjate, no es lo mismo. Más datos tengo con esto. Cuando la ley de arriba del trabajo, cuando en el ámbito de la ley de arriba del trabajo, cuando las aseguradoras de arriba del trabajo se defienden o intentan contestar o repeler alguna indemnización, alguna, prestación dineraria en virtud de un accidente o una enfermedad, ¿qué te dicen? Rechazan el siniestro por inculpable, ¿no? Y cuando dicen que el siniestro lo rechazan por inculpable, lo están diciendo que es ajeno al trabajo, ¿no? Que no tiene que ver, no tiene relación con el trabajo, que el trabajo no ha impulsado ese daño, ni tampoco lo ha agravado en el caso de que ya existía, como causalmente. Pero fíjate, la defensa, si vos te pones a ver en las contestaciones de la aseguradora de arriba del trabajo, o en las mismas comisiones médicas cuando desarticulan un planteo de este estilo, dicen esto es inculpable, pero cuando dicen que es inculpable se refieren a esto, no tenga relación con el trabajo. Sin embargo, hay parte de la doctrina, como yo te decía, que dice que ponen el ojo en que no hubo culpa, ¿no? Por parte del trabajador. Dolosamente hay alguien que se quiera con intención causarse un daño para obtener una indemnización, o culpa grave o gravísima frente a una determinada acción que genera un daño. A mí me interesa que definamos esta inculpabilidad como ajeno al trabajo, porque como te dije, te adelante, me va a servir para que entiendas mejor esta posición que te traigo, para de alguna manera intenta resolver la posible conflictividad que hay entre ambos sistemas. Pero ¿qué pasa? Vos te preguntarás, bueno, ¿pero qué pasa cuando hay un trabajador que se incapacita por un accionar propio, ¿no? Bueno, eso tiene solución en el sistema, no va a quedar afuera, no va a quedar sin castigo, digamos, porque hay un montón de disposiciones que nos van a brindar ayuda, que van a socorrer estas circunstancias, primero porque nadie puede beneficiarse de un hecho, de un ilícito propio. Después, el ejercicio abusivo de los derechos tampoco está amparado por la ley. La mala fe también está en la mira y es castigada, se ha dejado de lado las pretensiones que están en mira o están dirigidas con la mala fe. Y en materia de ley de riesgo del trabajo, una de las cosas que excluyen, las causas que excluyen la cobertura, es justamente aquellas que son provocadas por el dolo del trabajador. O sea que no hay inconveniente en pensar en la inculpabilidad como ajena al trabajo, porque el posible accionar del trabajador causando su propio daño tiene solución en el sistema. Entonces, para eso lo vamos a dejar ahí. Pero, si vos te interesa, y me parece interesante que quieras andar un poquito más en esto, fíjate que no por nada salió el plenario 241 en su momento, el plenario Querro, y también el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en el caso Mauricio Noé con Techín, para que ahí leas toda esta discusión de la inculpabilidad como ajena al trabajo o como no culpa por parte del trabajador. Entonces, esto es lo que te quiero decir. Es decir, si vos querés ahondar más en esto, trabajás en estas otras, en el plenario 241 o en la jurisprudencia que nos da este fallo tan interesante. Y vas a ver todas las posiciones, aparte de grandes juristas. Pero vamos en concreto a la inculpabilidad, cosa de repasar un poco cómo es la dinámica, y así la vamos a poder comparar con el sistema de siniestralidad laboral. Si vos te fijás, la parte de la no culpabilidad e enfermedades inculpables, entonces, de la ley de contrato de trabajo, están previstas a partir del 208 de la ley de contrato de trabajo, y habla de la posibilidad de un periodo de licencia con pago de los haberes por un periodo acotado. Vas a ver que es un periodo acotado. Tenés que pensar también que se trata de una enfermedad que no ha provocado el trabajo, es decir, que el empleador o la empleadora está poniendo el hombro ahí
respecto de una persona humana que trabaja, que se ve con una dolencia que no está relacionada con el trabajo, que el trabajo no la ha impulsado ni tampoco la ha agravado. Entonces nos encontramos que esos periodos de licencias donde se le pide a ese empleador o esa empleadora que banque la situación de salud de ese trabajador o de esa trabajadora, son periodos cortos. Además están ligados, atados, digamos, a dos elementos más, que es la antigüedad y la carga de familia. Entonces vos vas a tener licencias por 3 meses, aquellos que tienen una antigüedad menor a 5 años, y de 6 meses si tiene una antigüedad mayor a 5 años, y luego esos plazos de 3 y 6 se duplican si la persona tiene cargas de familia. ¿Mm? Es decir, pero tenemos como un máximo de 12. Pregunta que te dejo, porque a mí me interesa que sobre la temática de enfermedad culpable vamos tirando disparadores también, que son de alguna manera interrogantes satelitales de la temática, para que vos vayas viendo. ¿Se limita solo a las asignaciones familiares de la ley 24714? No, pareciera que no. Hay jurisprudencia que ha avanzado sobre eso y no toma en cuenta solamente el listado de la 24714, sino que lo extiende a otros supuestos que no están previstos allí, pero que los considera como carga de familia. Pero esto es interesante, te lo dejo satelitalmente para que vayas también ahondando, ya que estamos aprovechando a indagar sobre esta temática. Los plazos del artículo 208 son por año, no, son por enfermedad, por cada situación de enfermedad que la persona presente, inculpable, ¿no es cierto? La recidiva, otra de las temáticas tan importantes que se puede dar a una persona que está cursando una enfermedad, supongámosla como puede ser una enfermedad oncológica, ¿no es cierto? Que la persona vuelve a tener una recaída de una enfermedad. La recidiva en general la entendemos como eso, ¿no? La recaída de una enfermedad crónica que avanza, aparece, transita, luego desaparece, está como dormida, y después de un tiempo que ha estado en silencio, aparece con nueva fuerza, nuevos síntomas, pero están todos ligados a la misma situación originaria. No es una enfermedad distinta, la recaída o la recidiva van en anclaje con los plazos que yo te comenté recién, salvo que aparezca esa recidiva pasado los 2 años, porque entonces ahí sí la entiende como una nueva enfermedad. Pero ¿ves? Ahí ves estos plazos. Quieres que tengas en la cabeza estos plazos que hay con respecto a la enfermedad inculpable. Después también esto genera toda una serie de obligaciones, de resortes, que se dan a partir de la situación de enfermedad. La obligación de dar aviso. No puede adivinar el empleador o la empleadora que vos estás enfermo si no avisás. Si la persona se está ausentando, no avisa, no dice los motivos, esto trae consecuencias. Evidentemente hay una obligación por parte del trabajador o la trabajadora de tener que avisar, y lo tiene que hacer durante la primera jornada, dice la ley de contratrabajo. Algunas disposiciones especiales dicen dentro de las 2 primeras horas. Te tiro como un interrogante satelital. ¿Término fatal? ¿Es un término fatal ese? No. Todo esto de enfermedad inculpable, y después relacionado ya con la ley de riesgo del trabajo, vas a ver que esto es un traje a medida, esto es caso por caso. Yo te estoy tirando tips y datos orientadores, porque no vas a encontrar en esto una respuesta acabada. Es decir, me salgo y ya tengo el ABC, todo lo que me dijo la doctora. No, la doctora te llenó de preguntas. Te llenó de preguntas y te vaya a tu casa con un montón de interrogantes, porque esto es caso por caso. Las circunstancias de cada caso te van a ir dando la respuesta correcta. Estos son tips, orientaciones. ¿Es un término fatal? Volvemos a este interrogante satelital. No, no es un término fatal, porque pueden haber circunstancias especiales que realmente ameritaron en el caso concreto que la persona se viera impedida de dar el aviso de su situación. Está internada, está inconsciente, está en terapia intensiva, vive solo, tiene hijos menores, sus hijos no pueden dar aviso, etc. Si puede haber muchas circunstancias que rodean a esta persona que hacen justificar, ¿no es cierto?, la situación de que no está enfermo. Fede, yo veo hay mucha gente que está en sala de espera. Perdón, interrumpo ahí un segundo, porque hay mucha gente en sala de espera, no sé si las ves. Hay como más de 20. No te escucho porque estás muteado. Si tenés inconvenientes o querés que las admita, porque vos avisame cualquier cosa, yo sigo, pero vos avisame, porque veo más de 20 personas ahí. Bien. ¿Qué más? Seguimos con esta temática de dar aviso. Bueno, te hago coanfitrón, me decís, y ahora sonamos porque no. Espérate. Ah,
Espera, vamos a hacer una pequeña pausa para encontrar a Federico como anfitrión, porque tenemos un problema ahí. Con esto de que veo de un montón de gente y no la puedo, me estoy distrayendo porque estoy tratando de ver que era de poderla hacer ingresar. Me voy a mutear un segundo para poder hablar con Fede y arreglamos esto. Acá estamos, acá estamos. Perdón, es que te dice coanfitrión y no te dice coanfitrión, entonces lo perdí y no me aparecían los participantes. Me parecía raro que no ingresara nadie más. Ahí está, están todos, todos ingresaron, ¿no? Bien, ahora yo vos. Daniela, ahí ya podés activar el audio. Bueno, ahí hay 20 personas en espera, no ahí está, ahora parece que están ingresando. Ya Pero está, ya sigo viendo ingresaron. como 20 personas. Perfecto, perfecto. Gracias por avisarme. Yo pensé que no estaban ingresando. No me di cuenta. Gracias. Ya podés continuar. Igual tengo ahí, igual, Fede, igual veo 20 personas en espera, más, están aumentando. No sé si las ves. Sala de espera me parece 0 a mí. Ah, no, acá están. Listo, listo. Ahí empezó a admitir. Claro, porque yo te estoy ahí admitiendo algunos, pero Ya está, ya está. Ya todos cuatro ingresaron iguales. todos. Listo, listo. ¿Sí? Bueno, Sí, 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 perfecto. bueno, perfecto. Tenés que volver a compartir pantalla, porque se salió el coso, el PowerPoint. Bueno, dale. Disculpen la desprolijidad, a todos. Bueno, pero viste que venimos de esto del Zoom y toda esa cuestión que nos pasan estos problemas, viste, técnicos. Aparte queremos que todos ingresen y para que escuchen esto a ver qué les parece. Bueno, para los que recién están ingresados, estoy haciendo un pequeño repaso de la enfermedad inculpable, inculpabilidad refiriéndome a causadas, accidentes o enfermedades causados por razones ajenas al trabajo. Hemos determinado que la inculpabilidad que estamos refiriendo es a esa significancia, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar con esa vieja concepción o con una concepción que ha quedado de alguna manera aisladita de pensar de que la inculpabilidad está referida a la no responsabilidad del trabajador o la trabajadora en el hecho dañoso. Para eso mandé a que le dieran el plenario 241 y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Bueno, seguimos. Entonces, como te dije, esto genera una situación de enfermedad, obviamente, genera una obligación de dar aviso. Y cuando hablamos de esta obligación de dar aviso, nos encontramos con que puede haber circunstancias que el trabajador o la trabajadora le impiden en ese momento dar esa situación. Pero ya dijimos, como te dije hace un ratito, hay un traje a medida. Tenemos que tener en cuenta que esto es un traje a medida, que las circunstancias del caso nos pueden significar que la persona que está enferma no ha podido avisar. Está en terapia intensiva, está inconsciente, no la han podido reconocer, vive sola o vive con personas que no están en condiciones de dar aviso a nadie porque son personas con alguna discapacidad o son niños chicos que viven con la persona. Es decir, no sabemos qué circunstancias. Por eso esto no puede ser tan a rajatabla. Esto tiene un traje a medida dado por las circunstancias especiales. Habíamos dicho de término fatal, ya dijimos que no, puede haber una fuerza mayor o una imposibilidad concretamente, de poder dar aviso. ¿Por qué esto es importante verlo y verlo en las situaciones concretas? Porque efectivamente puede darse que no se cumpla. Cuando no se cumple, lamentablemente esto tiene consecuencias. Por eso es importante ver si había una situación excepcional que impidió a esta persona dar aviso. Cuando hay un incumplimiento de dar aviso, ¿no?, implica la pérdida de la remuneración de los días que se ausentó y la posibilidad de ser sancionado inclusive, porque hay una ausencia sin aviso ni justificación. Entonces, por eso es importante verlo y tomar en cuenta si hay o no circunstancias especiales. Obviamente, también hay otra consecuencia, por lo cual refuerza esta obligación de dar aviso,
que es por otro lado que el empleador tiene que tener conocimiento de cuál es la persona que va a concurrir al trabajo en día y hora indicado, porque puede desmantelar toda la actividad, ¿no es cierto? O los productos o los servicios que se ofrecen, supongamos personas que trabajan en atención al público, ¿no? Y no sabemos que ese día no nos han avisado que nuestra empleada no va a venir. Evidentemente va a ser una congestión, va a sobrecargar a otros trabajadores que no tenían pensado en ese día tener esa sobrecarga o quedarse fuera de horario porque hay una trabajadora, un trabajador que no ha venido y no ha cumplido con sus labores, pero no ha avisado para que se pueda organizar. Es decir, te das cuenta que por el otro lado hay una obligación, es decir, por otro lado, esa obligación tuya que tenés de avisar como trabajador o trabajadora implica por el otro lado un inconveniente para quien tiene derecho también a hacer saber de manera anticipada qué pasó, ¿no? Pero, por supuesto, todo otra vez, traje a medida, puede haber circunstancias especiales que impidieron que vos pudieras contestar. Bueno, también imposible organizar la tarea, ya dijimos, entonces sobrecarga de la situación, eh, inconvenientes que pueden generar complicaciones y traerle responsabilidades a ese empleador o esa empleadora que tiene que responder frente a otros ante el incumplimiento de las cosas o de los plazos que le dice a sus clientes, y nos encontramos que, bueno, que pueden haber responsabilidades. Por eso es importante, fíjate, no es nada más dar aviso para no tener la pérdida digamos, del salario, sino que por otro lado está la otra persona que actuando de buena fe necesita saber de estas circunstancias. Bueno, el modo o el medio, ¿no? El modo en medio empleado, evidentemente hay libertad de medio para avisar, no necesariamente una determinada forma, pero obviamente una vez que elegimos una determinada forma, es decir, hay libertad de forma, pero una vez que decidimos un medio, nos tenemos que embarcar en ese medio, nos hacemos cargo del medio empleado. La finalidad, evidentemente, en esta libertad de forma, puede ser por cualquier medio, e inclusive puede ser por la toma en conocimiento directa del empleador, porque supo que te caíste, supo que te caíste en el trabajo, fue él el que te llevó, etcétera. Puede haber tomado conocimiento de muchas otras formas, lo cual implica que no hace falta yo tener que mandar una comunicación de alguna manera determinada, porque sé que el empleador ha tomado conocimiento. Pero bueno, como te digo, hay libertad de forma, pero una vez que uno elige un medio, ya se hace cargo del medio empleado. ¿Qué más? ¿De qué tiene que dar aviso? ¿De que está enfermo o de que se ha accidentado? Más el lugar, del lugar donde se encuentra, porque puede pasar que la persona esté internada. Entonces, ¿por qué? Porque el empleador también tiene derecho a ejercer control, un control de la situación de salud. Tiene derecho, no es una obligación, pero tiene derecho. Entonces tengo que dar aviso de mi circunstancia, no tengo que dar un diagnóstico determinado, porque a lo mejor no lo tenés, ni siquiera tenés el diagnóstico, estás en observación, pero tenemos que decir que dónde estamos, qué nos ha pasado, dónde estamos, porque yo tengo que avisar si estoy en el hospital. Supongamos que el empleador quiere hacer ese derecho de control, va a ir a tu domicilio, y resulta que tu domicilio no está, y empiezas a tener problemas, porque en realidad estás internado. Bueno, es importante decir el lugar. Si yo no digo el lugar, tranquilamente el empleador o la empleadora puede presumir que justamente estás en el domicilio, ¿no? Pero si yo estoy en otro lado, lo tengo que decir. Obviamente, vuelve nuevamente la flechita, fíjate, salvo fuerza mayor. O sea que siempre tenemos que ver esto como el traje a medida, nuevamente, pueden haber circunstancias especiales que impidan que yo pueda decir claramente todos estos detalles, ¿no? El control que ejerce el empleador, fíjate toda la actividad que se produce con el tema de las enfermedades inculpables, toda una situación bastante activa por parte de ambas partes, en realidad, dar aviso, pero por otro lado, el empleador o la empleadora que ejerce control, si quiere. Se presentan interrogantes con este control, que tampoco, también te doy datos orientadores porque evidentemente, como te digo, en esto quédate, con esto recontra grabado, extraje a medida las circunstancias de cada caso, nos van a dar las respuestas finales. Esto es solamente el comienzo. El control nos da algunos interrogantes. ¿Puede resistirse al control? ¿Hay un nuevo intento? ¿Hay una pérdida del salario si no se deja revisar? ¿Hay una posible ruptura de la relación laboral? ¿Puede ser injurioso? Bueno, todo esto es bastante difícil de responder por la afirmativa o por la negativa. Sí podemos dar explicaciones. Uno puede ejercer el control. Necesariamente necesita ver a la persona o no siempre, puede estar internada, puede estar en un lugar apartado, puede estar con alguna situación que impida que tenga contacto con otras personas porque puede tener una infección o puede tener un contagio de algo, o está muy debilitada su sistema inmunológico y no puede
recibir a nadie. Entonces puede ser que ese control se tenga que hacer desde afuera, directamente de la situación donde está el trabajador o la trabajadora, hablar con el médico tratante, puede ser, si está internado en algún lugar y no lo dejan ingresar en terapia intensiva, puede hablar justamente con el médico que está allí en el hospital, ver la historia clínica, etcétera. Pero digamos, ir a revisar en concreto sobre el cuerpo de la persona, no necesariamente tiene que ser así. Y puede haber una resistencia lógica a eso. Por eso, todo tomarlo con pinza. ¿Puede haber un intento? Si fracasa una situación, sí. ¿Puede haber una pérdida de salario? No, es que todo depende de cómo son las circunstancias. Puede ser la que la persona humana enferma tiene un privilegio allí, que es, además de ser un trabajador o trabajadora, que tiene un privilegio allí y un trato diferenciado a su favor, y se le suma estar enfermo. Y cuando uno está enfermo también tiene derechos como persona enferma, ¿no? Tiene derechos también, y que hay que cuidar. Entonces, este control, que ya te digo que es como todo traje a medida, evidentemente tiene límites. Ahí te das cuenta que esto no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene límites. Y esos límites, esas luces que le van imponiendo digamos, una contención a ese derecho de control, está dado por la buena fe, la razonabilidad de los medios que se emplean, la prudencia también, el respeto de la dignidad y la intimidad de la persona, evitar incomodar, mortificar innecesariamente. Supongamos que estamos frente a una situación espantosa de ataque a la integridad sexual de la persona, o ha sido víctima de alguna violencia descarnada, no vamos a estar ahí molestando y diciendo que nos cuente y nos pregunte cuando la persona está pasando un momento de psicoterror o de profunda depresión ante una situación límite vivida. ¿Sí? Por eso te digo que tiene que tener todo esto un tema de razonabilidad, la buena fe siempre ahí comandando, la prudencia con la que nos tenemos que dirigir y siempre mirando la situación concreta. ¿Qué pasa si no ejerce ese control? Porque muchas veces pasa que el empleador recibe esa información y no concurre a constatar esas circunstancias, ¿no? Y uno empieza nuevas interrogantes, como te decía. Te voy a dar muchas interrogantes para estas situaciones. Si no se ejerce es porque se está de acuerdo con el médico del trabajador, se podría oponer, le puede revisar. Bueno, estas son nuevas interrogantes. Evidentemente que si yo presento a una persona enferma o accidentada, presenta a su empleador, da aviso de una situación de enfermedad, y además avisa dónde está, etcétera, como para ejercer ese derecho de control, y no lo hace, evidentemente tenemos que entender de buena fe que está a lo que dice el médico tratante. Si el médico tratante ha dado 15 días de reposo, bueno, y yo no he dicho nada, pues se tienen que respetar los 15 días de reposo. Porque yo no ejerzo el derecho de control y tengo derecho a no ejercerlo. Es decir, ¿por qué? Porque no es una obligación. Es un derecho que tengo, que puedo ejercerlo o no. ¿Qué pasa si no lo ejerzo? Bueno, yo creo que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Primero porque me estoy a lo que dice el médico tratante. Eso tenés que saberlo. Y vas a estarte a lo que dice el médico tratante. Pero, supongamos que ese médico tratante dice 15 días de reposo. Vos te quedás callado, o callada, no decís nada, respetás los 15 días, resulta que aparece con 15 días más. Ahí puede ser que vos quieras ejercer el control y decir, bueno, es verdad, estos otros 15 días, ¿serán procedentes? ¿No serán procedentes? ¿Qué situación está esta persona? Puedo ir a ejercer ese derecho de control. Te das cuenta de decir, ves cómo las circunstancias del caso te pueden ir generando nuevas posibilidades de revisar a esta persona, de tomar conocimiento cuáles serán la situación que tiene, que ha generado que tenga una nueva licencia. Entonces uno puede directamente ir y revisar. ¿Qué más límites tiene? Como es paciente, la ley del paciente. Esto es algo que tenemos que saber. El derecho es uno. Yo cada vez que puedo lo repito a ver si lo entendemos y consigo más gente que esté de acuerdo conmigo. El derecho es uno. El derecho es uno. No podemos ver las situaciones que en compartimentos estancos. Tenemos que ver que la persona humana que trabaja además es un enfermo o una enferma. Y para eso necesita indefectiblemente que sea protegida porque es un paciente. Si te fijas, habrá que ir a la 26.529, fíjate el artículo 2, B, C y D, habla de trato digno, intimidad, respeto de intimidad, confidencialidad, inclusive. Pasaba por ahí
en época de pandemia, que se generaba tanta nerviosismo y tanta ansiedad, ¿no es cierto?, de algún trabajador, una compañera de trabajo, un compañero de trabajo que faltaba, posiblemente enfermo, entonces todos viralizan, está con COVID, ¿no es cierto? Hay que respetar la intimidad de la persona, ver qué sucede con ella, respetar un poco estos límites de andar difundiendo la situación de salud de alguien, ¿no? También el Código Civil y Comercial nos ayuda en esta temática, artículo 9, artículo 10, los derechos se ejercen de buena fe y el ejercicio abusivo del derecho no está parado por la ley. O sea, fíjate, siempre tenemos este marco de contención, pero te digo más, hay más todavía. Y es, por ejemplo, el artículo 51, 52, 54 del Código Civil y Comercial. Hay un derecho al reconocimiento y al respeto de la dignidad, y mira qué más dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar. La persona, supongamos, está en el domicilio, está allí, la intimidad familiar también hay que respetarla, cuidarla, porque el Código Civil y Comercial, mira qué herramienta le da a la persona que se ve afectada en su dignidad. Reclamar prevención y reparación de daños sufridos. Guarda con esto. No sea que nos excedamos con el derecho de control, nos excedamos con este derecho de control y terminamos dando una acción de reparación de daños porque si nos excedimos. Cuidado con esto, porque el Código Civil y Comercial dice respetar la dignidad, es el Código Civil y Comercial. Más de la ley contra el trabajo que también, ¿no es cierto? Y la vulnerabilidad que sabemos que tienen las personas que trabajan, y más si está enfermo. Eso cae de maduro. Por eso te digo, cuidado, porque puede generar una mayor responsabilidad y atraer mayores consecuencias que las que pretendías hacer con solamente controlar. ¿Qué más? Vencidos los plazos de interrupción del trabajo con las licencias paga, ya te dije, 3 y 6, 6 y 12, según si tiene más o no antigüedad de 5 años, supera o no la antigüedad de 5 años, o si tiene cargas de familia o no, esa es la licencia paga. Pero vencidos estos plazos de interrupción del trabajo, nos podemos encontrar con dos situaciones. El trabajador está en condiciones de volver, pues se ha logrado recuperar, o el trabajador no está en condiciones de volver y quiere volver al trabajo. Hay un trabajador feliz, no está bien. Uy, se volver al trabajo, no está bien, ese chico. Hay que revisar ahí. No, pero digo, me refiero, pueden ser estas dos situaciones, ¿no es cierto? Estamos con una licencia paga, la persona se recupera, porque puede pasar que se recupere. O no, porque hay otras que son de largo tratamiento. Vamos a estos supuestos. Vamos al caso del trabajador que no está en condiciones de reintegrarse. Presta atención, porque esto va a tener que ver con la vinculación que vamos a hacer con la ley de riesgo. Voy un poco más rápido por los tiempos, pero el trabajador no está en condiciones de volver. No está en condiciones de volver. Acordate, hay una prestación de trabajo que no se da y hay un pago de salario que no se da. ¿Por qué? Pues se produce una suspensión legítima. El trabajador no está en condiciones de volver, no puede prestar trabajo, sigue enfermo, sigue con su tratamiento. Acuérdate que hay tratamientos, hay situaciones de salud de largo tratamiento, como pueden ser las enfermedades oncológicas, o de cualquier otro tipo que requieran una evolución mayor que de 3 o de 6 meses, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con enfermedades que van mucho más allá de estos plazos? Pero claro, la prestación de trabajo implica el pago del salario, la no prestación del trabajo implica el no pago del salario, pero el contrato sigue vigente, lo cual quiere decir que no está extinguido, está suspendido, pero no está extinguido, por lo tanto, cuidado, hay que seguir cuidando ese trabajo, esa fuente de trabajo, tanto del empleado por parte del empleador o del trabajador o trabajadora, porque pueden generarse injurias, ¿no? Se pueden generar injurias y pueden provocar ruptura del contrato de trabajo, con el agravante de que estamos frente a una situación de enfermedad, que no es poca cosa porque puede llegar a generar allí un despido discriminatorio en razón de la salud. Mucho cuidado con esto, ¿sí? Suspensión del contrato de trabajo. Vamos. Viene otro periodo de licencia. Ya es un periodo que se llama, ya te dije, no está en condiciones de volver, se termina la licencia paga, inmediatamente comienza un año. Un año
que es para todo el mundo. Ya ahí no importa si tiene 5 años de antigüedad o tiene menos años de antigüedad, si tiene carga de familia o no tiene carga de familia, es un año para todo el mundo. Un año que se entiende como plazo mínimo, venimos con las interrogantes, plazo mínimo, ¿hay una finalización automática? ¿Qué pasa con el silencio prolongado? ¿Qué pasa con la manifestación del trabajador o la trabajadora que quiere reingresar una vez vencido el plazo? Es un plazo de un año, donde no hay prestación de servicio, no hay pago del salario, la obra social se mantiene, las asignaciones familiares se mantienen, pero el contrato está suspendido. Por un año, dice, hay reserva de puesto de trabajo, se llama. ¿Es un plazo mínimo? Sí, es un plazo mínimo. La ley de contrato de trabajo habla de un mínimo, que hay un plazo de 12 meses y luego, vencido ese plazo, cualquiera de las dos partes puede hacer denuncia del contrato de trabajo y darlo por terminado, sin pagar absolutamente nada. Entonces su finalización no es automática. Y este es un dato que tenés que tener en cuenta, porque como no es una finalización automática, puede pasar que ya estamos a los 12 meses de reserva de puesto de trabajo y nos encontramos con la trabajadora que consigue una alta médica que dice que puede reingresar. ¿Qué va a pasar allí? Pues vas a tener que atender esa circunstancia. ¿Por qué? Porque la finalización de este plazo no es automático. Y si vos no hiciste, no lo diste por finalizado con anterioridad, o sea, una vez cumplido los 12 meses, ¿no es cierto? Ese año, vas a tener que escuchar qué pasó con la trabajadora, ejercer el derecho de control de la salud, a ver si está en condiciones de volver o no, pero no va a estar extinguido el contrato de trabajo. Y acá son casos bastante border que se dan, ¿no? Porque puede ser que es una enfermedad o que llega al borde del año y logra el alta la persona porque se ha recuperado. Por eso te digo, como el vencimiento no es automático, vas a tener que atender esa circunstancia que te avisa de que quiere reingresar. El contrato sigue vigente, no, está solamente suspendido y guarda que se pueden generar situaciones de discriminación en razón de salud, ¿no? Hay gente que le han dado el alta y al día siguiente lo han despedido estando en reserva de puesto de trabajo, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque puede generar un plus de responsabilidad. Vamos rápidamente, vamos a la otra situación. El trabajador está en condiciones de volver al empleo, pero ¿en qué condiciones está? No todo el mundo se recupera al 100%. Puede pasar que la persona se recuperó en parte, pero está hábil para volver. Hay alguien que ha quedado con incapacidad, con alguna disminución en sus facultades físicas o mentales inclusive, y plantea volver. Bueno, allí nuevamente se tira la pelota de obligación al empleador o a la empleadora que tiene por la ley de contrato de trabajo obligación de dar tarea. ¿Por qué? Porque hay una obligación por parte del empleador, que es dar tarea. Así como es reservarle el puesto de trabajo, también es darle tareas si la persona está en condiciones de volver. Lo que no quiere decir que esté en condiciones al 100%. Y estas son todas las cositas que vamos a ver. ¿Es necesaria una alta médica? Y evidentemente hay toda una discusión con respecto a eso. Es evidentemente que la persona quiere volver porque sí, es importante que tenga una alta médica que respalda esa situación. ¿Tengo que avisar inmediatamente y reingresar? Bueno, la buena fe te aconseja que sí, porque vos imagínate que tienes una alta médica, no le avisas al empleador, te encontrás trabajando en otro lado, puede generar una injuria, ¿no es cierto? Que el empleador está esperando a que vos te recuperes y resulta que se entera que vos conseguís un laburo en otro lado. Puedo ejercer control médico, obviamente, porque la persona dice estar en condiciones y yo, como empleador o empleadora, puedo ejercer ese control para ver si es así. Puede encontrarse que no esté en estas condiciones aptas para volver al trabajo que está realizando y entonces tengamos que ver otras cosas que se van a adicionar. Puede presentarse una situación de que el empleador sabe que esta persona ha sido dada de alta, está trabajando ya en el otro trabajo, supongamos que era alguien que estaba trabajando en dos lugares, había tomado licencia en ambos lugares, se presenta a trabajar en el otro, y acá no, y entonces uno puede llegar a emplazar a que venga a trabajar bajo el procedimiento de abandono de trabajo. Pero esto hay que tirarlo con mucho cuidado porque estamos en situaciones de salud. ¿Qué pasa? Puede haber conflicto entre la alta médica y lo que dice el control médico por parte de la empleadora. Puede pasar que no estén de acuerdo, es decir, el empleador o empleadora dice no están de acuerdo en que esta persona reingrese porque no está en condiciones de salud. Bueno, habrá que dirimirlo con un tercero. Lo que es en la provincia de Mendoza, la Subsecretaría de Trabajo es utilizada como un medio para este tipo de conflictos. Es decir, el empleador o el empleado, inclusive también el trabajador, va y pide una audiencia allí con la comisión médica que hay allí, y deriven estos problemas, ¿no?, que se dan entre el médico tratante y el médico de la empresa. También es interesante saber
que en los proyectos de modificación de la ley de contrato de trabajo, hay varios proyectos que han quedado ahí en danza, pero no han llegado a buen puerto, en todos ellos lo que coinciden es que quien tiene que conseguir esa audiencia frente a un tercero imparcial es el empleador. Esto te lo aviso porque la tendencia jurisprudencial inclusive va en ese sentido también, ¿no? De exigirle al empleador que cuando hay una discordancia entre el control médico de la empresa y el médico tratante, van a ir a un tercero, pero que eso tiene que ser provocado por el empleador. Lo que no quiere decir que el trabajador no lo haga. ¿Qué pasa si hay una disminución definitiva de la incapacidad? ¿Qué pasa? Veamos. Si el accidente o enfermedad resulta una disminución definitiva en la capacidad laboral de esta persona y no está en condiciones de realizar las mismas tareas que venía realizando, el empleador deberá, dice, asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Atenti con esto. ¿Es una obligación de medios? ¿Es una obligación de resultados? Vuelven los interrogantes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque te va a traer consecuencias el incumplimiento. Porque esto es una obligación. Deberá, dice, no podrá. Deberá, lo cual es una obligación. Entonces, ¿es una obligación de medios? ¿Es una obligación de resultado? Bueno, es una obligación, parece que de medios, ¿no? Que hay que poner todos los medios necesarios para cumplir con esta posibilidad de darle un lugar a este trabajador o trabajadora para que pueda seguir trabajando. ¿Por qué? Porque si no puede hacerlo, por causas que no le son imputables, así que tiene que mostrar que no hubo de su parte culpa, es decir, que el organigrama de la empresa le impide poner en un lugar, supongamos que sea una pequeña empresa, donde el trabajador va a trabajar, les cuento un caso real, un chofer de un camión que en un accidente pierde un brazo, no puede manejar, tiene una primaria incompleta, la empresa está compuesta por 2 administrativos, uno contable y otro informático, y los choferes. No tienen dónde ponerlo, no lo logran reubicar. Entonces, consideraron justificado el no cumplimiento de eso de darle tareas con esta situación de incapacidad y abonarle la indemnización del 247. ¿Por qué? Porque si vos demostrás que de tu parte no hubo culpa en tratar de darle alguna labor para hacer, la ley de contrato de trabajo dice vas a pagar una indemnización reducida, que es la del 247. Pero hay otras interrogantes. ¿Qué pasa si no quiere cumplir? ¿Puedo hacer una ejecución forzada? ¿El trabajador trabajado podría provocar una ejecución forzada? Y parece que no. ¿Cómo hacemos? ¿Le hacemos crear un puesto de trabajo? Son todas interrogantes, por eso te digo que esto es todo traje a medida. Imposibilidad grave tengo que acreditar. Esto, si nos vamos al Código Civil y Comercial, cuando hablamos de esto de que no pudo dar tarea, como es una obligación de medios, tiene que ser una imposibilidad grave, no cualquier imposibilidad ni pequeño inconveniente. Tengo que reestructurar un poquito, tengo que hacer un puente, porque tiene que subir por puente y no puede subir por escalera. El puente se puede realizar, entonces no es un incumplimiento grave, no es una imposibilidad grave. Guarda con esto. Por ahí quiere significar que tenés que hacer alguna pequeña modificación y te lo exigen las circunstancias. Por eso todo es caso concreto y deber de actuar de buena fe, artículos 63, 9 y 10 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque por el otro lado está el deber de dar ocupación efectiva, hay una obligación de mantener vigente el contrato de trabajo, acuérdate que siempre se está por la vigencia de la fuente de trabajo, y más en esas circunstancias donde la persona viene con una situación de salud encima, que es en donde más lo necesita, tener fuente de trabajo y obra social, ¿no es cierto? Y en estos casos es importante. Hola, bueno, parece que se quedó sin conexión. Ya le estoy escribiendo. Hago una discriminación allí lícita, hay un trato diferenciado, ¿no es cierto? Un trato diferenciado acorde a las circunstancias de ancianidad, de salud o de motricidad. Supongamos que estamos dejando pasar a alguien que tiene dificultad motora, entonces, bueno, evidentemente la discriminación es lícita. Cuando el incumplimiento es justificado, vas a provocar que
tengas que pagar como empleador o empleadora una indemnización del 2,45. El equivalente al 2,45 en el sentido de que liquidatorio, porque si tuvieras justificado el incumplimiento, pagabas la mitad. ¿De quién es la carga de la prueba? Hay posibilidades de medidas previas, otros interrogantes que te pongo satelitalmente. El tiempo nos apremia, vamos a seguir un poco más rápido. ¿Qué pasa si hay una incapacidad absoluta? Fíjate todas las circunstancias que tienen los temas de enfermedad inculpable, que difieren mucho de la ley de riesgo del trabajo. Cuando la enfermedad occidente se deriva de una incapacidad absoluta, y el trabajador, obviamente, como esta incapacidad absoluta, implica la extinción del contrato de trabajo y el pago de una indemnización equivalente a la del 2,45 de la ley de contrato de trabajo. Y ese beneficio no es incompatible con cualquier otra cosa que le pueda corresponder en razón de la extinción del contrato de trabajo. Cuidado con eso. Implica la incapacidad absoluta, ya un poco de adelante, la extinción del contrato de trabajo. Hay que ver qué pasa cuando son distintos trabajos. Por ahí la persona puede no venir más a pero a otro sí. Una persona que trabaja en un lugar como profesora, por ahí no puede seguir trabajando en el otro trabajo porque implicaba desarrollo motriz, o desarrollo físico o fuerza física, que en el dar clase, a lo mejor sentado, inclusive hasta por Zoom, puede ya estar en contacto con otras personas, puede hacerlo por Zoom, es decir, pues una actividad que puede seguir continuando en el otro trabajo, pero en este otro no. O sea que fíjate todas las circunstancias que se pueden dar en una situación de este estilo. En cuanto a los estándares jurídicos y legales respecto de que se tiene incapacidad absoluta, se suele utilizar lo de la ley de riesgo del trabajo, que se derivan de la 24.241, que hablan de esto del que supere el 66% de incapacidad. Pero te voy a dar un dato para que vos veas siempre que esto es un traje a medida, y me voy apurando porque nos queda poco tiempo. Incapacidad funcional, el caso de Brito, era un obrero de la construcción que se cae un tinglado, queda con una incapacidad de aproximadamente, pero no me acuerdo bien los porcentajes, del 50%, pero no una incapacidad absoluta. Pero ¿cuál era el problema? Que la incapacidad funcional que tenía en él implicaba un 100% de incapacidad. ¿Por qué? Porque este señor tenía primaria incompleta y era border, es decir, tenía un coeficiente intelectual border, ¿no? Que le impedía aprender nuevas habilidades para poder adquirir algún tipo de actividad o de habilidad que le permitiera sostenerse económicamente, ¿no? Algo que fuera económicamente rentable. Entonces, evidentemente, hay ese 50% en alguien que toda su capacidad de trabajo está ligada nada más que exclusivamente a la fuerza física, porque intelectualmente no puede hacer otras cosas, implicaba el 100%, y le dieron incapacidad absoluta. Pues yo te digo que guarda que ves como todas las circunstancias son de traje a medida. ¿Hay una total identificación de incapacidad absoluta de la ley de contrato de trabajo con la ley de jubilaciones y pensiones? No, no es absoluta. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo quiere que, aunque estés muy imposibilitado, trates de hacer algo. Porque ves que dice que le den alguna otra tarea, sin disminución de salario. Fíjate, quiere que mantenga la fuente de trabajo, aunque sea haciendo otra cosa, sin disminución de el trabajo, es decir, le permite el cambio de funciones. En cambio, cuando hablamos de la ley de jubilaciones y pensiones, estamos hablando de un impedimento que invalide para cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de actividad compatible con sus aptitudes profesionales, lo cual no es lo mismo. ¿Qué más dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a esto? Dice que existe incapacidad absoluta cuando la capacidad residual, es decir, la capacidad que le queda a ese trabajador, no puede ser considerada una posibilidad seria para que ejerza un trabajo productivo, en condiciones de competencia en el mercado de trabajo, no que puede vender, ¿no es cierto?, pulseritas en la plaza. No, sino estamos hablando de que esté en condiciones de competencia en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias de edad y de salud, ¿no? Bueno, vuelo rasante esto por el tiempo, ¿no? Posibilidad de acumular beneficios. ¿Podrá acumular con el preaviso? No, evidentemente no, porque nadie puede preavisar que se va a incapacitar en forma absoluta. Con la integración del medio de despido, también por la misma razón. El hecho de la incapacidad absoluta genera la extinción del contrato de trabajo. Lo mismo pasa con los incrementos o los agravantes de la 24.013. Muy rápido porque ya no estamos en condiciones de seguir con más detalles, para adentrarnos directamente a la ley de riesgo. Si renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio, es acumulable, no tiene que ver una cosa con la otra. Muchas veces hay confusión porque desde el ANSES se le pide la renuncia del trabajador cuando en realidad la extinción se ha producido por la incapacidad. Por eso te digo que se puede acumular. Cuando hay un periodo pago de licencia, se notifica que se encuentra incapacitado en forma absoluta, hay que esperar el resto de la licencia que le quedaba paga, y no, porque el hecho de la incapacidad genera la extinción. Seguimos avanzando, esto lo dejo para otro momento.
y vamos a la compatibilidad o no con la ley de riesgo del trabajo. Idea fuerza, acordate, ley de riesgo del trabajo, contingencias que escapan, contingencia generada por el trabajo o por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto. Estamos dentro de la siniestralidad laboral. Aquellas que escapan del ámbito laboral porque no están generadas, porque no están en la ocasión o en el hecho o en el trayecto, son enfermedades inculpables. Va con el sistema que te acabo de contar. Si no, entran en el ámbito de la siniestralidad laboral. Mirá la otra característica que tienen las inculpables, no tienen seguro, son financiadas por el propio empleador, es una carga que le impone al empleador, fíjate, por un tema que no le es imputable. Eso tenerlo claro. La Corte de la Nación ya ha confirmado que esa carga es constitucional, que se le imponga al empleador, como solidaridad. Eso ha sido resuelto por la Corte de la Nación. Son financiadas por el propio empleador, por eso te digo, por eso también los plazos, ahí atenti con eso, por eso los plazos son acotados, porque está saliendo del bolsillo del empleador. El plazo de licencia depende de dos elementos: antigüedad y carga de familia, cuestiones que no suceden nada que ver en la ley de riesgo del trabajo, donde se prescinden absolutamente las circunstancias personales del trabajador. Antigüedad y carga de familia no importa, los plazos son iguales para todos y todas, y la licencia paga por incapacidad temporal, su comienzo y cese está prevista en el artículo 7. A los primeros días son a cargo del empleador o empleadora, pero luego los restantes son todos a cargo de la aseguradora de riesgo del trabajo. Salarios que salen de allí y van por plazos mayores a lo que hay en la ley de contrato de trabajo. Y es más, no le importa si el trabajador ha estado un solo día trabajando y se accidentó, y comienzan los plazos de la ley de riesgo del trabajo, que son mucho más amplios que los de la ley de contrato de trabajo. El artículo 7 es de la ley de riesgo del trabajo el que te da estos datos. Fíjate lo que dice: la situación de incapacidad la situación de incapacidad laboral temporaria cesa por el alta médica, la incapacidad laboral permanente, el transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante o la muerte de la persona. Si el trabajador damnificado dentro de ese plazo de los 2 años se hubiera reincorporado al trabajo y vuelve a estar de baja, otra vez vuelve la misma situación. Sigue de licencia paga, todo pago, por asegurar el trabajo, hasta la alta médica, hasta la declaración de la incapacidad laboral permanente o el fallecimiento del trabajador, o hasta completar 2 años efectivos de la baja. ¿Dónde está la compatibilidad? Vamos a un caso concreto, que es un caso de la Corte Suprema de Justicia de San Juan, de hace varios años. Es el caso Oyola. Oyola se desempeña como tractorista para una finca, se fractura, es atendido por la fractura, lleva tiempo con esa atención médica hasta que le dan el alta, ¿no? Le dan el alta, fíjate que el accidente es en septiembre del 2004, le terminan dando el alta en mayo del 2006. Se le da el alta con una incapacidad del 18%. Él, por supuesto, que discute este tema de la incapacidad, siguen esos trámites de la comisión médica, pero el tema es que al día siguiente del alta, donde él se va a presentar a trabajar, la empresa dice: no venga porque le acaba de culminar el periodo de reserva de puesto de trabajo. Es decir, que el empleador hizo cursar durante todo este tiempo la licencia paga de la ley contra trabajo y luego le sumó el plazo de reserva de puesto de trabajo cuando él no estaba pagando los salarios ni nada, porque todo esto estaba siendo atendido por la aseguradora de riesgo del trabajo. Es decir, que el trabajador se desayuna al día siguiente del alta que no tiene más trabajo, ¿no? Y no tiene más trabajo sin ningún pago de ninguna indemnización, porque como le ha aplicado las disposiciones de la ley de contrato de trabajo en forma automática, el trabajador se encuentra con que está despedido sin indemnización alguna. Él estaba discutiendo la incapacidad, eso todavía no se decidía, la comisión médica todavía no ratificaba el grado de incapacidad que se le había otorgado, etc. Estaba eso en pleno proceso. Y la empleadora no estaba pagando salarios porque era la aseguradora de riesgo del trabajo la que lo pagaba. Esto va a la Corte, es recurrido, va a la Corte de la provincia de San Juan, y la provincia de San Juan confirma el despido del trabajador, diciendo que se le aplican también los plazos a la par, los plazos de la ley contra el trabajo. Esto es bastante grave, yo creo que es lo que no es, viste, te conté, me gasté en contarte todo el sistema de la ley contra el trabajo y la enfermedad inculpable para que veas que la modalidad, los plazos y la motivación que tiene allí tiene que ver con la ley de riesgo. Por lo tanto, no puedes sumarle los plazos
de las licencias pagas que hace el empleador con las licencias que paga la aseguradora del trabajo por otro motivo, y donde los plazos son distintos y donde la bancada al trabajador es distinta. ¿Por qué? Porque el trabajo le generó el daño. El trabajo le generó el daño. Cuando estamos hablando de las enfermedades inculpables, el trabajo no le generó el daño. Pero en el caso de la ley de riesgo del trabajo, el trabajo le generó el daño. Por eso es lógico que tengas que bancar a este trabajador y no le puedes aplicar a la par los plazos de licencia de las enfermedades inculpables cuya justificación es otra, que es justamente que no tiene razón, no tiene culpa el empleador. Pero en este caso sí la tiene, porque si el empleador es el empleador, la actividad, la forma en que la actividad se desarrolla, la peligrosidad de la misma, la que ha generado el daño. Entonces no se pueden computar de esa manera. Fíjate que es para pensar si es una solución correcta, si es una solución justa. La dolencia de una fractura, la incapacidad era del 18%, la función era tractorista. ¿Te parece que no podría haber vuelto a trabajar? Y esta persona se quedó al día siguiente sin trabajo, ¿no? Y sin indemnización alguna. ¿Dónde se compaginan entonces? Los plazos del 208 y la reserva de puesto de trabajo del 211 se ven justificados si vos estás dentro del sistema de las enfermedades inculpables. Si no, no. ¿Por qué? Porque están puestos a cargo del empleador, porque si no vos generás una trampa procesal. El trabajador o trabajadora está tratando de defenderse ante las comisiones médicas por la siniestralidad laboral y por el otro lado, sin previo aviso y sorpresa, van computándole plazos de unas licencias que no corresponden a su situación de salud, que están ligadas a la siniestralidad laboral. ¿Sí? ¿Cuándo deben converger los sistemas? En realidad vos no tenés que aplicarle seguida las licencias de la ley de contrato de trabajo. No, donde convergen los sistemas es cuando a la persona se le da el alta. Cuando se le da el alta, la persona vuelve al trabajo y ahí tenés que ver las dos opciones que yo te había explicado al principio. Hay dos opciones, el trabajador está en condiciones de volver o no está en condiciones de volver. Y cuando está en condiciones de volver, tenés que ver en qué condiciones está. Si le tenés que dar una tarea diferente o puede seguir haciendo la misma. Y si no puede hacer la tarea que hacía ni otra diferente, pues tendrás que pagar el 247 si demostrás que no hay culpa en tu comportamiento de no haber podido darle esas tareas. ¿Te das cuenta? Es allí donde convergen los sistemas. ¿Por qué? Porque hay obligación de dar trabajo. Entonces ahí es donde vos tenés que ver. La persona tiene un alta, tenemos que ver, ¿se reincorpora con el alta médica o se le otorgó una incapacidad definitiva? Y tenemos que ver si puede volver a trabajar en lo mismo o en otras funciones. Si no se reincorpora, porque no puede realizar otras funciones, yo no le puedo darle otras funciones, o porque tiene incapacidad absoluta que genera la extinción del contrato de trabajo, bueno, serán las indemnizaciones correspondientes, pero no esto de no pagarle nada. ¿Por qué? Reitero, porque el empleador tiene obligación legal de dar trabajo. Por lo tanto, ese comportamiento de buen empleador o de empleadora deben llevarlo a intentar la reincorporación de la persona en las tareas acordes, o en buscarle otra, o si no, demostrar que de su parte no hubo culpa. Es decir, allí es. Una vez que le dan el alta a esta persona, no puedes a la par haberle computado la licencia. Fíjate el caso que te dije, 18% de incapacidad y la tractorista podría haber vuelto a trabajar y no perder la fuente de trabajo. Bueno, esto es lo que sucede, no distinguimos las dos cosas. Por eso me he gastado en contarte bien las enfermedades inculpables, también ya abuelo rasante en el último diapositivas, pero para que veas que la finalidad es otra. Entonces no podemos compatibilizarla de esa manera. Hay obligaciones contractuales a cargo de ese empleador y hay una responsabilidad propia de cumplir frente a una alta médica. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Ahí es donde los sistemas se compaginan, porque todos los plazos de la ley de contrato de trabajo. El trabajador tiene un alta, no lo quieren recibir, va a la subsecretaría, allí a la instancia administrativa para lograr que le den el trabajo efectivo, porque no le quieren dar trabajo efectivo. Acá el empleador ejerce el derecho de control, resiste porque los plazos están cumpliéndose, los de reserva de puesto de trabajo, y está el trabajador al borde de quedarse sin trabajo. Termina siendo despedido porque dice que se ha cumplido la reserva de puesto de trabajo. Acá el juzgado lo da por mal despedido. Lo da por mal despedido y le condena al pago de los rubros indemnizatorios. Bueno, es una nueva, es decir, aplica este criterio, la sentencia aplica este criterio que yo te cuento, de que no se pueden computar a la par las licencias de la ley de contrato de trabajo y la ley de riesgo del trabajo,
y tiene que respetarse, si es un caso de siniestralidad laboral, los plazos de la ley de riesgo y su dinámica. ¿Por qué? Porque el trabajo le ha generado el daño, y luego cuando reingrese dado de alta, ahí tenemos que ver qué pasa con él, porque hay una obligación propia del empleador o la empleadora de cumplir con esa obligación de dar tarea. Bueno, acá has llegado rápidamente al final. Espero que te sirva, espero que te haya generado este disparador y esta posibilidad de repensar, ¿no es cierto?, estas posiciones, porque se dan muchos casos de esto y la persona queda a la deriva defendiéndose contra dos frentes. Cuando el empleador y la empleadora, si este trabajador no está en condiciones, tiene que aunarse con el trabajador y pedir al asegurado de riesgo del trabajo que lo atienda correctamente, que le pague los salarios, etc. Pero no colgarse de una situación que ha provocado el mismo trabajo para con eso beneficiarse con un despido sin pagar absolutamente nada. Bueno, espero que te haya servido, que se haya entendido. Es un tema conflictivo, puede tener otras soluciones. Yo te traigo esta propuesta. La propuesta la he escrito, tengo escrito en un libro que se llama así, de enfermedades inculpables, en Rubinstein Culsoni, porque es algo que vengo diciendo hace rato, de esta temática que veo, que se mezclan los plazos de licencia cuando me parece que no corresponden, porque, como te decía y te he reiterado, vienen de fuente distinta y de motivación distinta. Así que bueno, queda abierta alguna duda Gracias. o pregunta que haya quedado. Dale, gracias Daniela, ahí te están agradeciendo la exposición, muy clara por cierto, muy clarificadora te dijeron. Hay un par de preguntas que estaban que las hicieron mediante la charla. Alan, ¿te querés que te la lea? Alan Ansil pregunta, si bien la ley de derechos Sí. del paciente le reconoce efectivamente esos derechos, el empleador tiene paralelamente la obligación de velar por la salud psicofísica del total de sus pacientes, de sus dependientes. ¿Cómo hallar el límite cuando estos dos ámbitos están en pugna? Bueno, mirá, acá tenemos siempre el deber de mantener la indemnidad del trabajador o la trabajadora, porque eso lo dispone el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 4 de la Ley de Riesgo del Trabajo también, y el Código Civil y Comercial, ¿no? 1710 en adelante, que habla de la prevención de los daños, de causar un daño, dice el Código Civil y Comercial, de si se causó, continuarlo o agravarlo, dice el Código Civil y Comercial. Es decir, que los empleadores y las empleadoras tienen una obligación específica en el ámbito propio, laboral, y también tienen un deber genérico de cuidar la salud psicofísica de esta persona, como todo ciudadano, porque se lo exige el Código Civil y Comercial. Fíjate, hay un deber genérico y un deber específico de cuidar la salud psicofísica del trabajador o la trabajadora. Así que eso tiene que velar por eso, tiene obligación, y genera consecuencias eso. Me puedo ir por una reparación integral, el Código Civil y Comercial, o bueno, o voy con las acciones que me da el ámbito laboral, ¿no? Acá hay otra Sí, pregunta ¿qué más? de Gadea Rivera, pregunta, en relación al caso que cita de la Corte Suprema de Justicia de San Juan. ¿Cuál es su opinión en el supuesto de un accidente in itinere donde las tareas no han ocasionado la lesión? Bueno, acordate que el accidente de trayecto es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo y está a la par de los accidentes ocasionados por el trabajo o en ocasión del mismo. Son tres supuestos. Está dentro de los accidentes de trabajo. Se tratan de la misma manera. Bien. Fernando Paigos pregunta, ¿qué pasa cuando la enfermedad es psicológica y se presenta alta médica, igual es sometido al control de la subsecretaria sin poder volver? No sé si se entendió. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? No sé si querés reformular la pregunta, Fernando, o te doy audio si querés. Te la leo de nuevo. ¿Qué pasa cuando la A ver, enfermedad léemela de nuevo. ¿Qué pasa cuando la enfermedad es psicológica y se presenta alta médica? Igual es sometido al control de la subsecretaría sin poder volver. A ver, espera que le voy a preguntar si quiere... Bueno, mira, a mí me parece bueno, a ver, voy a tratar de entender, Fernando, qué habrás querido decir. Mira, el tema de la enfermedad psicológica, todo lo que es enfermedad mental, es realmente una desgracia tremenda, porque hay todo un prejuicio con respecto a las personas que padecen enfermedad mental. Uno puede estar con una depresión, puede estar con algún arranque psicótico, lo que fuera, por un evento traumático, y la verdad que no se tiene paciencia, y a la persona que está con una enfermedad de este estilo se la ningunea bastante. La verdad que es bastante doloroso, pero tenés que pensar que no solamente a esta persona la acompaña la ley del paciente, sino la ley de salud mental, lo cual te invito también a que la leamos,
porque eso, el trabajador o trabajadora que está padeciendo una circunstancia de este estilo, se puede hacer de esas herramientas para que también sea cuidado y respetado con mayor estrictez, porque merece mayor cuidado y mayor respeto. Y si tengo una enfermedad, y Fernando agrega, que si tengo una enfermedad inculpable, y obtengo el alta médica, pero no lo dejan volver, sí, obviamente, esto va a pasar muchísimo, sobre todo si nos encontramos con que está al límite de los plazos de la reserva de puesto de trabajo, porque esto te lo digo que te lo van a tratar de resistir hasta que se cumplan los plazos. Ahí vos, ante la alta médica, tenés que exigir que te den tarea, y podrías agregarle que el hecho de no generar tarea va a significar o va a hacer sospechar que está incurriendo en una discriminación en razón de la salud. Quiere decir que no me quiere recibir porque esté estado enfermo. Y eso amerita una reparación integral. Y ahí citas la ley de discriminación. Cuidado con eso. El empleador o la empleadora que resiste sin ninguna justificación el recibir o cumplir con la tarea, con las tareas que tiene obligación de dar, puede llegar a incurrir en situaciones de discriminación. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, obviamente que podés hacer algunas... ¿Qué otra más? No, en el chat no veo ninguna otra. Te agradecen, obviamente. Gracias que se repita, doctora, muy didáctica. Excelente exposición. Bueno, los comentarios se están dejando. Así que, bueno, creo que no hay más preguntas. Acá hay una para Claudio, Rafael, ¿dónde? No. ¿Dónde se puede ver la clase de nuevo? Queda subida en Facebook unos días, así que ahí la pueden ver en forma gratuita. Entren al Facebook. Bueno, saludos a Ronaldo, saludo. Ronaldo, espérate, Fede, te saludo a Ronaldo, que acabo de ver ahí en el chat. Ronaldo, que un juez sabe un montón. Ahí está Ronaldo. Salta, ahí tiene este juez que sabe un montón y está estudiando, siempre está estudiando, está haciendo cursos, está siempre a la vanguardia ahí estudiando cosas. Así que a mí me da mucha alegría porque me gusta ver los colegas, y viste, el abogado y la abogada a pie que está estudiando y trabajando, pero también a los jueces y las jueces porque se toman el trabajo de, bueno, de interiorizarse. También se siguen formando, claro que sí. Y está buenísimo porque son los que dan las soluciones después a los casos. Sí, así que, bueno, o sea, así que un beso enorme. Bueno, gracias a todos por participar, gracias Daniela. Les cuento a todos que esta fue la última masterclass del año, así que nada, de mi parte, de Irene y de todo Microjury, gracias Daniela por la clase, y gracias a todos los que participan constantemente. Damos como 2 o 3 clases por semana y siempre están ahí al pie del cañón. Siempre tenemos bastantes participantes, hoy también tuvimos un montón. Así que bueno, nos vamos a reencontrar en febrero o marzo cuando arranque el año. Y nada, desearles felices fiestas, si bien es adelantado, pero diciembre vuela así, vas con el Mundial, y una feliz feria a todos, obviamente. Sí. Bueno, Fede, y a todos los amigos y amigas de este mosaico maravilloso, que tengan un excelente fin de año, a no desanimarse, que todo va a salir bien. Nunca está dicha la última palabra, ni en el fútbol. Así que no vayan a desanimarse. Y también en las cosas personales, porque viene toda la carga de fin de año, la fiesta de fin de año, los parientes con los que no quiere ver, etc. Tranquilo, ha habido mucha lucha en estos últimos tiempos, hemos salido de la pandemia, no te desanimes, juntate con aquellos que te quieren, no te desanimes, o sea, no está dicha la última palabra, quiero que te vayas contento y contenta. Y bueno, hoy el esfuerzo sideral que han hecho de escuchar esta charla, ya estamos a noviembre, que estamos todos muy cansados. Y bueno, me alegra cerrar este ciclo y que invite esto, incentive para que quieran escuchar más. No digan, ya no voy a escuchar más. No, el año que viene volvemos. Gracias, Daniela, por ese cierre. No quiero haber hecho un plantaboto. No. No, al contrario. Que estén todavía más entusiasmados y entusiasmadas. Bueno, espero que te sirva de algo, porque no hay cosa peor que haber estado escuchando una loca 1 hora y que no tenés algo importante para estudiar. Bueno. Besos a todos y a todas. Gracias a todos y gracias Daniela por ese cierre tan lindo y motivador para mí y para todos los colegas. Así que les deseo lo mismo que Daniela. Muchas gracias. Hasta la próxima, la semana que viene. Un beso. Bueno, gracias. Adiós.